El judaísmo, una religión basada en tradiciones, ritos y fiestas judías. El judaísmo es la religión de la alianza entre una tierra, un Dios y un pueblo. El Dios uno, el pueblo y la tierra, esos tres elementos, constituyen el centro de la fe de Israel. Esto tendrá una importancia fundamental para la identidad histórica del pueblo judío. El pueblo judío expresa y traduce sus convicciones en sus celebraciones religiosas. Los acontecimientos religiosos más importantes de la vida judía son la circuncisión y los ritos del nacimiento, la bar mitzvah, el matrimonio y los funerales. Las principales fiestas judías han sido y siguen siendo las siguientes: el sábado, la Pascua, Pesaj, Pentecostés, Shavuot, la fiesta de las tiendas, Sukkot, la fiesta del Año Nuevo. Rosh Hashanah, el día de la expiación, Yom Kippur, la fiesta de la dedicación del templo, Hanukkah, y los Purim. El culto del sábado en la sinagoga comienza con la recitación del Shema, de Deuteronomio 6,4 al 9, Deuteronomio 11:13 al 21 y número 15:37 al 41. Vienen luego algunas bendiciones y plegarias por las distintas necesidades, especialmente por la instauración de la era mesiánica, Shemone Esrei, 18 bendiciones. A continuación, se lee un fragmento, parasá, de la Torá. Se lee igualmente un texto de los profetas, relacionado con la lectura anterior. Sigue luego la homilía, que puede hacer cualquier judío adulto. Y si hay algún sacerdote presente, es él quien imparte la bendición. Las costumbres en torno a la fiesta de la Pascua han permanecido sustancialmente inalteradas a lo largo de los siglos en el pueblo judío. El esquema de los ritos del banquete pascual es: kiddush con la primera copa, primer lavatorio de manos, carpas, rábano o apio en agua salada, partir el pan ácimo y ceremonia del aficomen, recitación de la Agadá con las preguntas rituales. Primera parte del Ayel, Salmos 113 y 114, segunda copa de vino, segundo lavatorio de manos, la bendición del pan, mere, hierbas amargas con el aroset, bendición de la comida, cena pascual. Tercera copa ritual de vino, recitación de la segunda parte del Ayel, Salmos 115 y 118, cuarta copa ritual. Oración por la restauración de Israel y canciones tradicionales. Estos dos últimos ritos son adiciones posteriores a la destrucción del templo. Esta es una prueba. Tras la destrucción del segundo templo, 70 después de Cristo, el rabí Yochanan iniciará en Yavne una nueva etapa, privada del santuario. La vida judía se centrará en las plegarias, sinagoga, y en el estudio y la instrucción religiosa, la Torá. Para unificar y precisar las tradiciones orales relacionadas con la interpretación de la escritura, las prácticas rituales y las cuestiones jurídicas, Rabí Yehuda Anasí, siglo III, las recopiló y ordenó en un libro llamado Misná. El conjunto de las leyes de la Misná, con sus comentarios, Gemará, forman el Talmud. Con él se completa la transmisión de la ley oral. Moisés Maimónides, 1135 a 1204, representa la cumbre del pensamiento judío medieval. En su Guía de Perplejos, escrita en árabe, trata de armonizar la fe judía con la razón filosófica. La confesión de fe redactada por Maimónides, conservada en su comentario a la Misná, se ha impuesto en el judaísmo y se recita todavía al final de la oración de la mañana. Ella expresa los puntos comunes con la fe cristiana e islámica y, al mismo tiempo, lo que la separa de ellas. La Cábala, movimiento místico especulativo, se desarrolló principalmente entre los siglos XII al XIV, sobre todo en el sur de Francia y noreste de España. Su obra más representativa es el Sefer HaZohar, el Libro del Esplendor, compuesto en el siglo XIII en España, que fue considerado como libro canónico junto a la Biblia y el Talmud. El Zohar representa la teosofía judía cuyo principal objetivo es el conocimiento y la descripción de los atributos y las obras misteriosas del Dios oculto, el infinito. En 1665 surgió en Esmirna un movimiento mesiánico muy intenso. Sabbatai 1626-1676, fue proclamado Mesías de Israel por su discípulo Natán de Gaza. Ello provocó en todo el mundo judío un entusiasmo inigualable. Pero,
encarcelado por el sultán de Constantinopla, Çağatay se convirtió al Islam para eludir el martirio. El último movimiento místico judío, el hasirismo, surgió en el siglo XVIII entre las comunidades judías del este de Europa. El centro de la espiritualidad hasídica es la consecución de la unión con Dios. La oración y la contemplación del nombre divino son más importantes que el estudio de la Torá. Surge un nuevo tipo de dirigente religioso, el tzadik, justo, cuyas palabras y obras se convierten en el modelo práctico de vida para el pueblo. Además, el culto público hasídico se fue cargando de elementos emocionales, cantos y danzas, que fueron luego cediendo terreno ante la tradición rabínica. El judaísmo moderno. Tras la Ilustración y los cambios acaecidos en Europa en los siglos XVII al XIX, el judaísmo rabínico tradicional comenzó una lenta transformación. Se inició la integración social y política en el Estado moderno, se valoró la formación general dada por las escuelas públicas. Se integró las lenguas modernas en el culto y comenzó la modernización de los usos y costumbres. Sin embargo, la reforma del judaísmo no logró imponerse de manera general en el siglo XIX, ni en Europa ni en los Estados Unidos, donde habían emigrado grandes masas de población. El cambio comenzó a consolidarse a finales de siglo, tras el programa reformista denominado la Plataforma de Pittsburgh, redactado en 1885. A partir de ese momento aparecieron en América tres denominaciones judías, la reformista, la ortodoxa y la conservadora. El anhelo del regreso a la tierra de Israel ha sido una constante en la historia del pueblo judío y sus ecos los encontramos en todos los principales actos litúrgicos del culto religioso. Pero, desde el siglo XIX, el ansia de retorno se combinó con el nacionalismo, dando origen al sionismo, movimiento típicamente moderno que secularizó y politizó el deseo religioso. Un acontecimiento que ha marcado decisivamente la vida del judaísmo en el siglo XX ha sido el llamado Holocausto, Shoah, o persecución nazi a los judíos europeos. La llamada solución final intentó aniquilar a todos los judíos que se encontraban en Alemania y en los territorios ocupados por sus ejércitos. Desde 1942, solo en el campo de Auschwitz murieron más de 2 millones, y se calcula en 6 millones las víctimas de la barbarie antisemita de los nazis. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, las principales potencias vencedoras se mostraron partidarias de una partición de Palestina y la creación de un Estado judío y otro árabe y la internacionalización de la ciudad de Jerusalén bajo administración de las Naciones Unidas. El 29 de noviembre de 1947 tuvo lugar la histórica votación y el 15 de mayo de 1948, el Consejo Nacional de los Judíos proclama el Estado de Israel, con Menachem Begin como primer presidente. Desde entonces el Estado de Israel se ha convertido en la patria espiritual del judaísmo del mundo entero.